noche nos encontramos con José Luis Guerra Latorre. Él es un profesor chalaco, destacado profesor, ha enseñado en diferentes instituciones educativas del Callao. Con él vamos a hablar un poco sobre la problemática de la educación en el Callao, un poco de sus viajes, porque es una persona que ha conocido bastante del país y del mundo y ha tenido bastante acercamiento con muchos temas. Y esto ha logrado que él comparte ahora con nosotros una publicación que va a salir recientemente, que se llama Un lugar, una historia y una enseñanza, donde nos habla un poco del Callao y de los lugares que conoció. Así que, José Luis, muchas gracias por estar aquí en el programa. Sé que eres un destacado profesor en el Callao, has pasado por diferentes instituciones, como ya lo mencioné al inicio, y quería preguntarte, ¿no? El Callao en este momento presenta diferentes problemas en cuanto al tema de la educación, el tema de la cultura. Tú, desde tu experiencia, ¿qué problemática has detectado en la educación chalaca? ¿Recientemente, tal vez, o desde el tiempo que has laborado en el Callao? Gracias, Juan Manuel, un gusto conocerte y recibirte aquí en mi casa y gracias por el tiempo que te das para difundir un poco mi primera obra, este libro, Un lugar, una historia, una enseñanza. Y bueno, mi vida está ligada a la educación y muchos años de ella en el Callao, ¿no? Ciertamente el Callao en el ámbito educativo presenta desafíos, ¿no? La población juvenil chalaca es desafiante por los problemas propios de nuestra región, ¿no? La inseguridad, uno de ellos, el tema de la droga, de la delincuencia, de una u otra manera afecta a la educación, ¿no? Curioso porque eso se vence con una mayor y mejor educación, con una educación de calidad. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia, lamentablemente, la corrupción en distintos ámbitos, sobre todo en los que regentan o los que debieran de llevar el liderazgo de una mejor manera, pues a veces ciertas mezquindades o ciertas necesidades personales se sobreponen al bienestar de toda la comunidad educativa chalaca. Además de la problemática, además de los problemas que ya tienen de por sí los mismos estudiantes, ya sea en casa o en el mismo entorno del barrio o familiar, a eso tenemos que sumarle otra problemática, que es de repente lo que tú mencionas, la gobernanza, las instituciones que se encargan de que estos jóvenes salgan adelante. Así es, mira, y es que no es un problema de ahora, ¿no? Cuando crece la pirámide, ¿no? Cuando en vez de acortar las distancias y creas una pirámide enorme entre el docente y sus autoridades, las autoridades y los padres de familia, los estudiantes, ¿no? Y haces crecer esa pirámide destinando recursos en burocracia y en lo que no debieran, ¿no? Se generan más problemas, ¿no? Yo creo que una autoridad, mientras más cercana esté, mientras más acorte las brechas de comunicación, porque no es tan difícil, es simplemente escuchar las necesidades de los profesores, de los padres de familia, de los directores, y allí van a ir encontrando los caminos de solución, ¿no? Prácticos y cortos a todo lo que nos aqueja, ¿no? Lamentablemente esto no sucede, ¿no? El político, ¿no? Mira su propio interés, ¿no? Los partidos políticos siempre ven en las arcas del Estado pues un botín, ¿no? Y muy poco hacen por la educación verdaderamente, ¿no? El Callao están cerrando colegios emblemáticos, como por ejemplo hace poco han cerrado el María Auxiliadora,
se va a cerrar, ya prácticamente cerró el Colegio Don Bosco. Y algo importante que debemos de mencionar es que José Luis es exalumno salesiano del Colegio Don Bosco. Y bueno, antes de empezar a hablar del libro, primero mencionar que también la portada de su libro tiene la imagen, una imagen del colegio. ¿Qué recuerdos del Colegio Don Bosco? Antes de empezar a hablar un poco más del libro y otras cosas más. Bueno, de hecho el primer relato del libro, que precisamente se titula Un lugar, porque recoge mi vivencia en un lugar específico, y el primero es en el Callao, en el Colegio Don Bosco, ¿no? En mi primero de primaria. Efectivamente soy exalumno, estudié mis 11 años de estudio allí. ¿Y qué recuerdos? Creo que los mejores recuerdos de mi vida, ¿no? Por la formación recibida, y una formación salesiana. Para quienes hemos tenido esa formación del carisma salesiano, pues no es solamente lo religioso, ¿no? También es el juego, es la música, es el estudio mismo, ¿no? Y el compañerismo y bueno, las amistades que se mantienen a pesar ya de tantos años. A pesar de que el colegio ya prácticamente cerró, es un colegio centenario prácticamente, ¿no? 125 años. 125 años. Y hace poco me lanzaba una pregunta en mis redes sociales sobre si el colegio y la iglesia deberían ser considerados patrimonio cultural de la nación. ¿Tú qué piensas de eso? Pienso que sí, el templo, si te pones a estudiar la historia de la construcción del templo Don Bosco, que primero la ubicación está prácticamente dentro del casco histórico del Callao, ¿no? De lo que es Callao, claro, ¿no? En segundo lugar, la antigüedad. Lástima porque ya se han ido perdiendo arquitectura religiosa en el Callao. Importante. ¿No? Importante. Una de las últimas pues ha sido el templo Don Bosco, ya con la demolición de la torre y bueno, con el pintado que le han hecho ahora. Pero era hasta hace unas décadas uno de los edificios más altos del puerto, junto con el Templo Faro, ¿no? Y tanto ser divisado desde el mar, como poder desde las torres divisar los barcos y creo Callao y Lima, ¿no? Sí, muchas imágenes que tienen fotografías, te doy toda la razón. Se puede visualizar tranquilamente las dos iglesias. Si lees la historia, ¿no? Al momento de su construcción, ¿no? Entonces, definitivamente tiene muchos elementos para ser considerado tal. Pero lo otro es que la arquitectura misma y el interior del templo es un templo que incluso dentro de los salesianos, no quisiera citar el otro templo, pero está acá en Lima también, no es tan completo como el templo Don Bosco del Callao. ¿En qué sentido? El Don Bosco del Callao, al momento de su construcción, se cuidó cada uno de sus altares. Sus altares están hechos a juego, terminados todos al momento de hacerse el templo, ¿no? Otro, el templo de Magdalena, por ejemplo, de los salesianos, se acabó el templo, pero nunca se llegaron a terminar sus altares. O sea, no hubo intervenciones posteriores en el Callao, de frente se terminó toda la obra completa. Aparte que si tú entras al templo y te pones a leer cada placa de la época, de quiénes fueron los donantes, ¿no? Y de qué época, y todo eso se mantiene. O sea, es lamentable la destrucción y la pérdida del campanario, pero luego de los 3 templos salesianos que se construyeron en Lima, ¿no? 2 en Lima y 1 en el Callao, es el único que tiene cúpula, por ejemplo. Buen punto. Interesante. Sus vitrales son vitrales originales. Sí, eso también es lo que quería mencionarte, porque estuve hace unos días y realmente el trabajo de los vitrales es impecable, es muy bueno. Ahora, ya esta es historia salesiana, ¿no? Pero fue el primero y hasta por hace muy pocos años el único templo dedicado al fundador de la congregación, San Juan Bosco. O sea, en el Perú, o sea, ningún templo, y creo que en Latinoamérica también, o sea, casi todos los templos salesianos están dedicados a María Auxiliadora, pero el dedicado a Don Bosco,
Si no es el más antiguo, el primero, este. Qué interesantes datos que me has dado, ¿no? Entonces, por donde lo mires, tiene mucho para conservarse, ¿no? Incluso por los benefactores por los cuales el templo se hace. Te comentaba, ¿no? Que los colores originales del templo y por qué lo habían dejado así era por su relación con el Real Felipe, o sea, los salesianos que se inspiraron, a la hora de inspirarse a hacer la construcción del templo, quisieron que tenga una relación muy estrecha con el Real Felipe. Entonces, tanto el diseño del ladrillo expuesto como de los colores, el naranja y los colores así medio crema, amarillo, ocre, o sea, toda la paleta de colores que te conservaba hasta hace poco el Don Bosco, eran idénticos al Real Felipe y por eso eran... Es un punto interesante y me parece valioso para vincularlo bastante también con el Real Felipe, ahora que está postulando para ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, y también para entender un poco la construcción, el origen del mismo templo en sí del colegio. Ese es un buen aporte. José Luis, quiero hablar ahora del libro contigo. Tu libro es un lugar, una historia, una enseñanza, crónicas, meditaciones y reflexiones educativas. Son letras chiquitas, no es todo el título. Puede parecer un título bastante largo, pero es un lugar, una historia y una enseñanza. Lo he revisado, he tenido oportunidad de leerlo, voy a leerlo con mucha atención, pero viéndolo es interesante porque es... digamos que es un resumen, por decirlo de alguna manera, o son relatos de tus experiencias, ¿no? Desde tus inicios en el Callao y un poco estos viajes que has llevado a lo largo de tu vida hasta ahora, ¿no? Y has tenido oportunidad de conocer muchos lugares. Y tú empiezas por el Callao y precisamente por el Colegio Don Bosco. Y de eso vamos a hablar en un momentito. Pero también nos habla un poco de sus viajes por diferentes lugares del mundo, donde estoy seguro que... deben haber muchas experiencias también. Y quería empezar primero por el Don Bosco. Busca la paz y corre tras ella es el título del primer texto. No voy a hablar de todo el libro porque tienen que leerlo, pero quiero empezar con el Colegio Don Bosco, más que todo por todos los salesianos que lo van a ver y todos los chalacos. ¿Por qué? Porque curiosamente esto, digamos, me inspiré en un suceso ya de estas épocas, ¿ya? Que siendo director de la Escuela de Talentos pues no encontraba paz. Fue un año de mucha responsabilidad, ¿ya? De bastante tensión, ¿ya? ¿no? Y de poca paz, diría. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces relaciono este hecho con mis primeros momentos en la escuela del Callao, porque mi apellido es Guerra, ¿ya? Que es lo contrario de la paz. Correcto. Y entonces cuando me acuerdo estaba en el recreo, y en esa época siempre antes de pasar a las aulas nos hacían formar en el patio. Tocaba la campana y entonces todo el mundo corría a la formación a buscar su ubicación en el patio. Les toca la campana, corro, y por correr me choco con un estudiante de sexto de primaria, está en primero, que para mí era un gigante, y se empieza a sangrar la nariz y me llevan a la subdirección del padre Oshiro, y allí hay una primera conversación en donde el padre me dice, mientras me curaba y me tranquilizaba, me dice: ¿no te quieres apellidar Paz? Yo, ¿no? Bueno, era un niño que le digan eso. Le digo: no, pero no te quieres apellidar Paz. Pero lo que yo notaba, yo estaba serio, pero lo que notaba también es que era el padre, y así lo entendí también con el tiempo, lo hacía por broma, o sea, un poco de sarcasmo: si tú eres Guerra, apellídate Paz. Y entonces he unido en esos dos hechos, en este primer relato, para terminar haciendo una reflexión que cuando siendo ya director de talentos, otro sacerdote, ¿no?, de la parroquia de la cual pertenecía a la escuela, y yo contándole mis penurias, me dice:
busca la paz y ve tras ella, ¿no? Citando un salmo, él me aconseja eso, y es lo que da título al primer relato. Una cosa interesante es que aquí nuestro entrevistado ha tenido oportunidad de estudiar y viajar por Asia. Y hay una frase acá que me llama la atención, y no sé si lo he dicho, lo voy a decir bien, Gambate Kudasai. Y Muy me bien. gustaría que expliques cuál es el significado, porque esto lo relaciona mucho con un personaje que se llama Naoki Shimizu. Entonces, Gambate Kudasai. Gambate Kudasai, Gambate Kudasai. es una alocución japonesa que, si le buscamos traducción al castellano, significa haz tu mejor esfuerzo, Uh-huh. esfuérzate lo más que puedas, Ya. ¿ya? Da lo mejor de ti en todas las posibilidades, ¿no? Eso es, digamos, si queremos encontrar un significado en el castellano. Y que se usa lo que solemos nosotros decir más bien aquí en el Perú cuando das un examen, cuando buscas un trabajo, cuando tienes alguna tarea, lo que decimos es suerte, Uh-huh. éxitos te dirán algunos. Allá no te dicen ni suerte ni éxito, sino que te dicen Gambate Kudasai, haz tu mejor esfuerzo. Y la persona responde Gambarimasu, haré mi mejor esfuerzo, ¿no? ¿Esa frase Entonces, te ha motivado mucho? ¿Significó mucho para ti? bueno, ¿Significa? un cambio cultural, porque nosotros no lo solemos decir, Pero no como forma nuestro persona... carnet. Y bueno, lo que pasa es que en mi relato es sobre este corredor Naoki Shimizu, que es un japonés que el año pasado vino al Perú para correr, y corriendo a hacer la figura de una alpaca. Entonces desde Lima corrió hasta ahí, Arequipa, Cusco, parte de la sierra y por el norte del Perú hasta formar su alpaca, ¿no? Y con todos los riesgos que eso conlleva, pero me inspiré en el ejemplo de Naoki, y de verdaderamente, ya desde mi experiencia como latinoamericano, poder decir, bueno, este japonés inspira en lo que su cultura enseña, que es haz tu esfuerzo al máximo, a pesar de las dificultades, de los retos, de los problemas que puedan salir, siempre haz tu mejor esfuerzo, ¿no? Sin duda un gran significado la de esa frase, creo que la voy a usar. Sí. Algo interesante para todo lo que hacemos, algo interesante de este libro que he descubierto es que, a ver si me permiten un ratito, aunque esto lo voy a mostrar luego, es el mismo texto, Gambate Kudasai, que está en el libro, también está en japonés. Se le dice, no se dice letras, creo que se dice kanjis, ¿no? hiragana y katakana. Claro, que es muy interesante, por lo que esto es el libro de José Luis se vuelve y perdón bilingüe. que te corrija, porque claro, nosotros solemos pasar las páginas de este lado, pero en el japonés empieza al revés. Así pues, el final el título está acá y vas leyendo de arriba abajo y vas pasando las páginas en sentido contrario. Yo creo que muchas personas de la colonia japonesa van a leer también este libro. Va a salir bien. Como le mencioné, es un libro bastante dinámico, bastante fácil de leer. Son los relatos, las vivencias de José Luis. No solamente habla del Callao como uno de los lugares que han significado mucho para él, nos habla de sus experiencias en diferentes países como Panamá, como Japón, como Italia. Sí. Habla mucho o menciona a Don Bosco, y creo que es un libro que te va a aportar mucho, definitivamente. Voy a tomarme el trabajo de analizarlo primero con más paciencia, pero yo quería preguntarte algo. De todos estos lugares que mencionas, a nivel internacional y a nivel nacional, ¿qué lugares escogerías? Porque sé que has viajado mucho por Europa, por Asia. Supongo que uno de estos, de hecho que Callao está en tus lugares favoritos, pero ¿qué lugar escogerías a nivel internacional y a nivel nacional? ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedarías? Difícil pregunta. Mucho me gustó Tailandia. Ya. Por un tema cultural. Ya. Para mí, en su momento que lo visité, era la mixtura
era en un país tener mucho de Japón, del Asia, y a la vez tener mucho del Perú. El tema de la comida es muy deliciosa. Claro, para el que no le quiere picante, pues pedía sin picar, pero es una comida muy condimentada, muy bien sazonada, un país con muchas frutas como el nuestro, un país de mando medio como el nuestro, de una economía barata, de una economía muy informal, ¿no? O sea, de un país en camino al desarrollo como el nuestro. Pero a la vez tenía también mucho de Japón porque tecnológicamente el tema también de infraestructura mucho más avanzado que el nuestro, porque ya te hablo del año que lo visité, en el año 2012, ya el Suvarnabhumi, el aeropuerto internacional de Bangkok, recibía más de 30 millones de pasajeros al año, cosa que recién se espera que Jorge Chávez tenga. Estamos hablando ya de hace más de 10 años, tranquilamente. Bueno, Tailandia es potencia turística también. ¿No? Claro, es digamos, del sudeste asiático, es un país importante, es una puerta, ¿no? Claro, claro. Por sus playas, por su clima, por su comida. Y su cultura, que es tan maravillosa. Cultura, ¿no? Claro. De hecho, escogería Tailandia, ¿no? Pero creo que cada país, cada lugar tiene su encanto, su peculiaridad. Claro. ¿No? Ya. A mí, por ejemplo, el Callao me significa mucho por mi infancia, por mi vida, ¿no? Allí, por el mar, por el clima, ¿no? Que no es un clima, un lugar en donde no llueve, donde el calor no es como el calor de Estados Unidos o de Japón, que supera los 40 grados, ¿no? Que llega a los 42, no. Es un clima templado, ¿no? Tampoco tiene el frío de Canadá, el frío de Europa, ¿no? Que llega a los bajo cero. No, nosotros con 15 grados ya nos estamos pelando de frío, ¿no? Entonces... ¿algún lugar en especial del Callao? Aparte, bueno, definitivamente la punta es el lugar más bonito, porque ahora cada vez que bajo al Callao, que voy al Callao, voy a la punta a ver el Cantolao, ¿no? La parte tanto de la Mar Brava, la Mar Mansa, y comer mi ceviche pues en el Callao, arroz con mariscos, ¿no? Pero de hecho el Callao, o sea, pasar por el Real Felipe, la misma avenida 2 de Mayo, donde mi papá los domingos a veces, o sábados, perdón, muy temprano nos hacía correr toda la avenida 2 de Mayo, y luego cogíamos a Espeña, y luego doblábamos por el asilo de ancianos Constitución y llevábamos corriendo hasta la Plaza Grau, y seguíamos, y la última parada era Chucuito, ¿no? Sin duda este libro creo que te debe haber tenido muchos recuerdos, muchas vivencias desde tu infancia y hacia adelante. ¿Crees tú que se debería enseñar historia del Callao en los colegios, y así como la historia local en cada distrito, en cada región o departamento? ¿Qué piensas tú al respecto? Porque conversaba con algunos historiadores, con algunos profesores, y consideran ellos que es importante la enseñanza de la historia local o regional en los colegios de su propia localidad, aparte de la historia del Perú, universal, como se le quiera decir, ¿no? Pero, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Cuál es tu percepción? Tú que has pasado por diferentes colegios y actualmente todavía sigues en la enseñanza de estudiantes, ¿no? Porque es increíble ver el nivel en el que llegan muchos escolares a los institutos y universidades, porque ahora hay ingreso directo, y también están las famosas las academias, las y qué sé yo, que creo que deberían de pasar primero por ahí antes de ir a los colegios, a los institutos o universidades. Yo he sido profesor y he tenido oportunidad de tener esa experiencia, ¿no? O sea, ¿qué tipo de estudiantes o alumnos preparamos? Si algo necesita todo ser humano, no hablo solo de peruano, de chalaco, de cusqueño, de puneño, de piurano, de guanuqueño, cajamarquino, no. Todo ser humano se pregunta, y es una pregunta filosófica, ¿quién soy?
Sí. ¿no? Pero esa pregunta no es fácil de contestar. Yo puedo decir soy José Luis Guerra o soy Juan Manuel, ¿no? Pero para contestar esa pregunta necesitas tu pasado, y que no es solo personal, es todo el pasado, tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, tu ciudad, tus héroes, todo. ¿Me entiendes? Yeah. El hombre es un ser social, comunitario, no es un ser aislado, no es una ameba. Entonces, toda esa herencia, que nosotros le llamamos historia, ¿no?, necesita ser conocida por cada persona. Yeah. Para una respuesta, ojalá trascienda a una respuesta social, Yeah. pero sobre todo individual, ¿no? Sobre todo personal. Claro. Entonces necesito saber quién soy. Y yo que viví el Callao, es una tarea constante, y creo que ningún buen chalaco me dejará mentir, siempre volver a sacarnos de la duda por qué el Callao es la única provincia constitucional. Y en el Callao celebramos 2 fechas: cuando se le nombra provincia, litoral, y cuando y muy aparte constitucional, y ahí vienen las mezclas y las confusiones, no que fue por esto, no que fue por el otro, y entonces, pero es muy necesario el tema, no, y porque forma parte del orgullo del Callao. ¿Por qué se llama Guardia Chalaca? Precisamente Guardia Chalaca está unido a ese nombre de constitucional, y ese rango de litoral que le dieron, y después el título de provincia constitucional. El tema del chimpún Callao también va por hechos históricos. Entonces, ¿crees que hay un tema de identidad o falta de memoria histórica? En todos, no solo en los chalacos, en todos los peruanos, ¿ya?, siendo el Perú uno de los 5, tal vez 6, pero yo me atrevería a decir de los 5 países en el mundo que son países nucleares, países que dieron origen a las demás culturas. O sea, el Perú no viene de otra cultura, da origen, ¿no? Es cultura en sí misma, no necesito de nadie, ¿no? Nosotros somos historia pura, y no estamos hablando de 1000 años, 2000 años, 3000 años, sino más de 5000 años. Y que en el Callao también hay restos arqueológicos en todo nuestro territorio nacional, sí, en todo nuestro territorio nacional. Nosotros nos hemos quedado solo con la cultura inca, ¿no?, en desmedro de todo el pasado anterior a los incas, ¿no? Pero te decía, para terminar, la pregunta de por qué es necesario enseñar y aprender historia en las escuelas y en todo. Uno, porque somos un país que donde toques y en donde cabes hay historia. Y no poca historia, no historia reciente, mucha historia. O sea, ¿qué no darían los japoneses y qué no darían los americanos, estadounidenses por tener la historia? Por pisar el suelo en el que nosotros vivimos, ¿no? Pero es necesario que, aprendiendo historia, el joven chalaco y los peruanos hagamos el ejercicio en la escuela, que no hay, del país que queremos. ¿El libro cuándo lo presentan? ¿Y en qué lugar, qué fecha, por favor? Invita al público. Juan Manuel y todos tus oyentes están invitados cordialmente para este jueves 4 de diciembre a las 6 de la tarde en el auditorio Jinnai del Centro Cultural Peruano-Japonés, que está ubicado en el distrito de Jesús María, en la Residencial San Felipe, en la avenida en Gregorio Escobedo, ¿no? 6 de la tarde en punto, por favor. Los que quieran participar, porque el aforo es limitado, lamentablemente, y dependiendo cómo nos vaya ya te pediré ayuda. De repente si buscamos un lugar con un aforo más grande para hacerlo en el Callao, en perfecto, fin, ¿no? Pero esta primera presentación va a ser este jueves 4 de diciembre a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Peruano-Japonés.
José Luis, te agradezco tu tiempo, tu buena disposición. Ha sido un gusto conocerte, de verdad. Muy contento de saber que eres un chalaco más, que eres salesiano, que hemos sido casi vecinos. Y nada, yo te deseo mucha suerte, muchos éxitos con esta primera publicación tuya. Y te agradezco mucho por lo que haces. Gracias Juan Manuel por la entrevista. Hasta la próxima.